¿Qué supone el turismo para Llanes? Pues el 90% de las ganancias, de la riqueza. Tenemos el mar con las playas, pero prácticamente a media hora los picos de Europa, excursiones de senderismo, buena gastronomía. ¿Cómo habéis dado con este rincón? Buscando por internet. Pusimos la playa más pequeña del mundo y desapareció. De sur a norte, hoy en Comando al Sol. Un salmonete grande, cuidado. ¿A qué hora habéis salido a echar el aparejo? A las 4:30 de la mañana. ¿Cuánto tiempo llevas tú saliendo a la mar? Desde que tenía 15 años, durante los veranos. Y desde los 20, de continuo. Durante estos meses, José María, seguramente muchos de estos pescados acaben en el estómago de algún turista, ¿no? Aquí en Llanes. Sí. ¿Qué supone el turismo para Llanes? Pues el 90% de las ganancias, de la riqueza. Esos turistas de los que hablamos, seguramente mientras nosotros estamos aquí en el barco, están ya cogiendo sitio en la playa, ¿no? En la playa. Hoy van a tener buen día, que hace nordeste y estará despejado todo el día. Son playas, José María, que están distribuidas a lo largo de unos 50 kilómetros de costa, más o menos. Sí. José María, os dan la bienvenida a vuestra llegada a puerto los cubos de Ibarrola. Estos son los cubos de la memoria. Pues sí. Aquí estamos entrando ya a puerto, primero puerto pesquero y después puerto deportivo de recreo, ¿no? De recreo. Cabrilla, 1.400, Virgen de Día, 5.700 de cada. Aquí es donde se ve el resultado del trabajo de todo el día, ¿no? Sí. Este es el momento de la verdad. El momento clave, sí. Vemos un cocinero con chaquetilla, o sea que este debe ser de uno de los restaurantes, ¿no? Que tenemos encima del Bálamo. O sea, aquí mismo encima de la lonja hay restaurante. Hay restaurante. Vamos, más fresco ya. Es imposible. El hecho de tener el mar cerca también hace que los precios se ajusten un poquito más, ¿o no? Bueno, como lo bueno hay muy poco, entonces vale dinero. Por ejemplo, hoy de esta lubina medio kilo 24 euros va a pagar. Sí, ahora hay poca, porque a veces está más barata. ¿Qué hay? Buenos días. Somos de Comando Actualidad. ¿A pasar un día de playa? ¿De dónde son? De Madrid. Tienen la playa llena, no se van a encontrar sitio. Ya, esto parece venidor. Si aquí hace mal tiempo siempre es porque viene la gente. Y eso que hay casi 40 para elegir aquí en Sí, Llanes. pero por ejemplo este año en Llanes hay dos playas que no se puede... Bueno, te puedes bañar, pero está muy mal. Porque el temporal de invierno La dejó la afectada. ha dejado sin arena. Supongo que gente de Madrid por aquí os encontraréis un montón, porque dicen que son los madrileños los que más visitan Llanes. Eso dicen. Sí, sí. Por lo menos así ha sido siempre. Buenos días. ¿Madrileños también? Madrileños también. Bueno, somos de Ávila. Vivimos allí, pero somos de Ávila. Aquí vienes a recargar pilas, a disfrutar, a comer bien, a tomar el sol. Es preciosa, muy bonita. De las decenas de playas que tiene Llanes, una destaca sobre todas ellas. Se trata de la única playa que no tiene mar, la playa de Gulpilluri. Hola, buenos días. Hola. ¿Asturianos? No, ¿De dónde? de Bilbao. De Bilbao. ¿Y cómo habéis dado con este rincón? Pues buscando por internet. Pusimos la playa más pequeña del mundo y desapareció. Porque el mar está detrás de este acantilado, a unos, Por ahí, eso es. Sí. a unos metros, y el agua se va filtrando por las cuevas y forma, bueno, pues esta playita, ¿no? Eso es. Bueno, que aproveche, familia. Ay, gracias. Les pillamos en la hora de la comida. Pues sí. Es la mejor hora. Es un paraje muy fuera de lo normal, ¿no? Una playa que aparece aquí en medio del prado. Lo que pasa es que veo que cada vez hay más gente que descubre estos rincones, porque está llena la playa. Sí, no, ya a mí me sorprendió ver tanta gente. Pero bueno, es lo que tienen estos sitios, que de boca en boca se va corriendo. Las redes sociales, internet...
todo el mundo quiere conocer algo diferente. Llanes es, si no el más, uno de los destinos preferidos por los españoles para veranear en Asturias. Hay quienes vienen aquí a pasar unos días y otros únicamente hacen noches. Son los peregrinos del Camino de Santiago. Buenas. ¿Terminando la etapa? Terminándola. ¿De dónde vienen? Hoy, ya ni me acuerdo, desde Colombres. ¿Es la primera vez que hacéis el Camino de Santiago? No, yo llevo haciéndolo pues desde el año 2006. ¿Y siempre hacéis el Camino del Norte? No, la primera vez. Camino Siempre. del Norte la primera vez. Siempre. Hemos hecho completo ya el francés. ¿Hay mucha diferencia entre uno y otro? Sobre todo la diferencia es la cantidad de gente. Esto es muy tranquilo, de hecho hoy no sé si nos hemos cruzado andando 6, 7 personas. ¿Llanes si lo conocíais? No, es la primera vez que llegamos a Llanes. Santa María Magdalena, ¿no? Esa es la fiesta de aquí. Esta tiene toda la pinta de ser una casa de indianos por el tipo de decoración de la fachada. Indianos, gente que salió de Asturias, hicieron las Américas y después volvieron con dinero y hicieron estas casas, ¿no? Es increíble la cantidad de bares y hoteles que hay por aquí. Se ve que está todo enfocado muy al turismo. No tiene nada más que ver las calles como están, la vida que tiene. Mira, qué curioso, la balaustrada, las balconadas que tienen cubiertas, preciosas. ¿El edificio ese cuál es? Precioso. El antiguo casino. Ajá, el antiguo casino. Seguramente legado también por los indianos. Seguramente. Llegamos. Marga, tú ya no veías el momento, ¿eh? Yo no. Llegan los peregrinos. Llegamos los peregrinos. Pasa. ¿Estáis completos? Sí, estos días son los de más trabajo, además son fiestas en Llanes. ¿Cuál es el principal atractivo? Hombre, el principal atractivo son la cantidad de actividades que pueden realizar, la gran variedad que tienen. Estamos hablando de que tenemos el mar con las playas, pero prácticamente a media hora los picos de Europa, excursiones de senderismo, pueden bajar el río Sella en canoa, descenso de cañones, bicicleta de montaña, buena gastronomía. Venir a Llanes en verano y no toparse con una fiesta es misión casi imposible porque desde el 1 de julio hasta el 30 de septiembre en cada rincón del concejo hay al menos una. Esto que habéis bailado es la danza del pericote. El pericote. El pericote. Es un baile como de cortejo, ¿no? Casi los 4 cortejan a 8. Una tradición milenaria de origen prerromano en la que eso, como bien habéis dicho, el hombre corteja a la mujer y trata de lucirse y sacar sus mejores galas y pavonearse. Pavonearse ante ella, pero ¿no? con elegancia como corresponde a nuestro bando. ¡Vamos a por la hoguera! ¡Vamos a por la hoguera! A ti te toca romper el hielo, ¿no? Sí, por supuesto. Clavel es la flor distintiva del bando. Si lo llevas hasta arriba, para arriba, quiere decir que estás soltero, libre. Si lo llevas hacia abajo, es que ya estás atrapado, ya no tienes salida. A ver si para las fiestas que vienen, ¿no? Ya lo veremos. A ver si hay suerte. Hombre, esta vez... No sé cómo irán, pero... A mí ya me cayó. ¡Quietos! ¡Avante la hoguera! ¡Avante! ¡Vamos allá! ¡Avante no va! Víctor, no solamente tienen que recorrer con la hoguera varios cientos de metros, sino que además van en zigzag, ¿no? Sí, van de parte a parte de la acera bailándola con alegría y sin ser violento el envite, teniendo siempre mucho cuidado con la gente. Así hasta llegar a la capilla de la Magdalena. Eso es. ¡Esa caja! Esto es tradicional, ¿eh? ¿Pero qué está pasando aquí ahora? El culín de sidra, tradición. ¡Vamos, avante! ¡Vamos, hombre! ¿Están preparados para que se les viene encima? Sí.
¿Son de aquí de Llanes? Sí, de toda la vida. ¿De dónde vienen ustedes? Que te pillas Madero. Muy cerquita de Aranda. De Aranda. ¿Y están pasando las vacaciones aquí en Llanes? En Cóbreces, en Comillas. Tenéis que hacer un poco de parapeto. No importa, venimos de San Sebastián solamente por ver esto. ¿Habéis venido de San Sebastián para verlo? Expresamente. ¿Tú qué eres de aquí? Sí. El segundo año que venimos, vale. Segunda vez que vienen. Este es el momento más crítico de todo el recorrido, el momento en el que tienen que dar esta curva que les lleva hacia la calle Mayor.